A continuación tiene la palabra por el bloque del PRO la diputada Los Penato. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, ya pasaron 6 meses desde que empezamos el tratamiento de estas leyes. Se consumió el 15% del periodo presidencial que le corresponde al presidente Milei y todavía no hemos sancionado una sola ley. Como si este gobierno no hubiera asumido en condiciones excepcionalmente desfavorables. Como si no hubiera asumido a las puertas de una hiperinflación, con una inflación anualizada arriba del 200%, con 1 de cada 2 argentinos en la pobreza, con 1 de cada 3 trabajadores asalariados debajo de la línea de la pobreza y con jubilaciones pauperizadas que perdían mes a mes contra la inflación. En este contexto de emergencia social y económica, este Congreso se tomó 6 largos meses para decidir si le daba al presidente las herramientas que nos pidió para hacerse cargo del desastre que dejaron en la Argentina 20 años de kirchnerismo. Es cierto que no faltó alguna impericia, probablemente por la falta de experiencia del oficialismo en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, pero la verdad, 6 meses de demora, 6 meses no pueden atribuirse a otra cosa que a la voluntad de muchos de poner palos en la rueda para que no se realice el cambio profundo que la Argentina está necesitando. Una voluntad de obstruir el cambio que en las próximas horas va a ser derrotada. Al menos va a ser derrotada en este recinto. Y para que sea derrotada va a concurrir el favor de una gran oposición, muchos de los cuales simpatizan más o simpatizan menos con el gobierno del presidente Milei, pero todos decidieron no quedar del lado del club del helicóptero. Ya se ha hablado suficiente sobre el contenido de ambas leyes, por lo cual voy a utilizar estos minutos del bloque del PRO para referirme al último capítulo que seguramente tenga esta saga del entorpecimiento del avance del cambio, que va a comenzar ni bien el presidente promulgue estas leyes, intentando la judicialización para que no puedan ser aplicadas. Por eso quiero agregar a los sobradísimos argumentos que dieron los miembros informantes, los que compartimos en su totalidad la mirada de este bloque, que va a estar conformando el criterio de la mayoría que hoy va a defender el privilegio de insistir en la sanción original respecto de varios artículos, de títulos, de capítulos o inclusive de algún artículo individualmente. Por eso es importante esclarecer qué estamos haciendo aquí. Hoy estamos acá simplemente para resolver el desacuerdo parcial entre la sanción de diputados y la sanción del Senado. Como señala el profesor Schiavelli, que junto con Eduardo Menem son autores de los dos tratados de derecho parlamentario más consultados por los diputados de todas las bancadas políticas, hay en el derecho comparado 2 sistemas que regulan el trámite de sanción de las leyes en los congresos bicamerales como el nuestro, que recurren a distintas soluciones para saldar estos desacuerdos entre las cámaras. Uno conocido como sistema Navet, que requiere que el proyecto vaya pasándose de una cámara a la otra hasta lograrse un acuerdo en el texto. Por supuesto que ese sistema demora el trámite legislativo o incluso podría llegar a no tener resolución. Y por eso estos sistemas tienen herramientas institucionales para poder evitar estos defectos. Por ejemplo, en los Estados Unidos se recurre a los conference committees, que no son otra cosa que comisiones bicamerales integradas por legisladores de ambas cámaras que buscan un consenso sobre el texto para que finalmente este pueda ser sancionado. Pero hay un segundo sistema, que es el que predomina en los parlamentos europeos, que le da prevalencia a la Cámara de origen más popular, en general llamadas cámaras de diputados o cámaras de representantes, otorgándoles en ese caso la voluntad determinante para la solución final en caso de desacuerdo.
El sistema adoptado por nuestros constituyentes claramente se inclinó por la segunda opción, pero con una diferencia, otorgando indistintamente el privilegio de esta prevalencia a cualquiera de las cámaras, en tanto que sean la Cámara en la que se origina el proyecto, obviamente con las excepciones que establece la propia Constitución Nacional cuando hay materias que tienen una iniciativa determinada por nuestra Constitución para alguna de las cámaras. Por ende, ¿qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos en esta tercera lectura defendiendo el privilegio constitucional de insistir como Cámara de origen. Es decir, estaremos respondiendo a dos simples preguntas, presidente. La primera, ¿puede la Cámara de origen, al momento de analizar la sanción de la Cámara revisora, insistir en su propia sanción? Primera pregunta. Segunda, ¿prevé la Constitución Nacional alguna excepción en que la Cámara revisora pueda afectar este privilegio constitucional de la Cámara de origen? Empecemos. Lo primero que tenemos que decir es que el 90% de las leyes se sancionan con el procedimiento más simple que prevé nuestra Constitución Nacional, el del artículo 78, que es cuando no hay desacuerdo entre las cámaras. ¿Y por qué sucede esto? Porque la primera forma que tiene una Cámara de evitar sancionar algo con lo que no está de acuerdo es no tratarlo y que sea el simple paso del tiempo lo que lleve ese proyecto al archivo. Para que el ciudadano de a pie que nos está escuchando entienda de qué se trata, es lo que está haciendo el Senado con la boleta única, es decir, la cajonea y nunca la trata. Pero ¿cuál es la forma constitucional de rechazar un proyecto? Bueno, la única forma constitucional de rechazar un proyecto es la que prevé la primera parte del artículo 81, que es que la Cámara revisora rechace totalmente el proyecto. ¿Y por qué la Constitución dice totalmente? Lo dice justamente para diferenciar el desacuerdo parcial entre las cámaras del desacuerdo total entre las cámaras. ¿Y qué pasa cuando existe un desacuerdo parcial? Bueno, la Constitución también lo explica en la segunda parte del artículo 81. Cuando el proyecto se aprueba de manera general, se descarta la hipótesis del rechazo total. Y por ende, cualquier cambio de la Cámara revisora se considera una enmienda o adición. Estas enmiendas o adiciones pueden suceder en cualquier momento del trámite parlamentario, en la comisión, mientras se redacta el despacho o durante el tratamiento de la ley en el propio recinto. Pero en cualquier caso, tenemos que entender que las correcciones a la sanción de las correcciones son siempre ¿a qué? A la sanción de la Cámara de origen. Y esa sanción es la expresión legal, en texto legal, de la voluntad de la Cámara de origen que se comunica de una a la otra. Por ende, ese texto que se puede modificar durante la remisión no es descartado parcialmente en forma definitiva, sino hasta la tercera lectura. Básicamente, cuando la Cámara de origen vuelve a intervenir y puede decidir si acepta o si rechaza esas modificaciones. No estamos reviviendo nada, porque lo que tenemos y estamos discutiendo es un texto absolutamente vivo, que es la sanción de la Cámara de Diputados. Ahí radica el conocido privilegio de la Cámara de origen. En conclusión, los senadores que habilitaron el tratamiento de la ley, es decir, decidieron no la cajoneamos, la tratamos, y que le dieron aprobación general al proyecto, sabían que nosotros podíamos rechazar los cambios que introdujeran y debían esforzarse por conseguir los 2/3 solamente para aumentar las chances de que no rechazáramos esos cambios. Por ende, para responder a algunas interpretaciones a nuestro juicio amañadas que circularon en estos días, ¿tiene alguna relevancia determinar en qué momento la Cámara Revisora corrige el texto? Ninguna. ¿Puede asimilarse un rechazo parcial a un rechazo total? Porque se trate de varios artículos, tampoco. ¿Hay alguna exigencia para la insistencia en la sanción original distinta de igualar la mayoría con la que fueron adicionados, suprimidos o modificados los artículos? Ninguna. Si se aceptara otra interpretación, se vulneraría el criterio del constituyente, que decidió, por ejemplo, que sobre algunas materias como la tributaria
la última palabra la tuviera la Cámara de Diputados, o en materia de régimen de coparticipación federal, la última palabra la tuviera el Senado. Permítame resumir, voy a tomar unos minutos que le voy a pedir a la diputada Giudice. La posición que sostenemos en 10 criterios. La primera, la única forma de rechazar un proyecto es desaprobarlo en la votación en general. Para los desacuerdos entre las cámaras, los constituyentes eligieron el sistema que privilegia a la Cámara de origen. En materia de tributos, claramente, esta es la Cámara de Diputados. La única condición para la insistencia con la sanción original es reunir la misma mayoría de la Cámara Revisora. Nunca un título, capítulo o artículo puede ser equiparado a una ley completa. No importa en qué parte del proceso se produzca la enmienda, en nada afecta el privilegio de la Cámara de origen para insistir en su sanción original. La decisión sobre las adiciones o correcciones de la Cámara de origen, de manera parcial, digamos, algunas adhiriendo o en otros, es una práctica que tiene más de 20 años en este Congreso. No existe en la Constitución Nacional impedimento alguno para tratar varias materias en una ley. La idea del doble conforme, que implica el acuerdo entre ambas cámaras como única forma de dar validez, repugna el mecanismo elegido por el constituyente para saldar las diferencias entre las cámaras y, finalmente, la interpretación sobre sus facultades constitucionales para la sanción de las leyes, como se ha dicho muchas veces, corresponden a estas cámaras del Congreso que reglamentamos tanto el trámite como las funciones de este Parlamento. Lo que no pudieron en las urnas, lo que no pudieron acá en la Casa de las Leyes, pretenden conseguirlo en los estrados judiciales. Pero saben que van a correr la misma suerte que corrieron hasta ahora, porque esta decisión legal y legítima de los representantes del pueblo argentino está absolutamente protegida por nuestra Constitución Nacional. Señores integrantes del Club del Helicóptero, fracasaron otra vez porque hoy habrá ley. Y para terminar, como venimos diciendo desde enero, estas leyes no son otra cosa que una caja de herramientas para que el Gobierno pueda desplegar su plan económico completo. La próxima batalla que corresponde que todos los argentinos empecemos, obviamente, es recuperar la racionalidad económica y volver a crecer. Todos los argentinos hicimos un gran esfuerzo poniendo el hombro para apostar a que esta vez va a valer la pena el esfuerzo que estamos haciendo, pero no seamos ingenuos. No todos hicieron el mismo esfuerzo. Si este país logra salir adelante, será sobre el sacrificio que están haciendo hoy los jubilados y la clase media. Por eso no podemos permitirnos tirar a la basura ese esfuerzo. Hay que atarse las manos antes de aumentar el gasto público y deshonrar el sacrificio de millones de argentinos. Hagamos que valga la pena, sigamos avanzando, no nos tentemos con salidas fáciles. Sostengamos el equilibrio y repartamos mejor el costo de este proceso. Así, al final del camino, todos podremos ser parte de la generación argentina que dio una vuelta de página y recuperó ese país en que nuestros hijos elijan vivir. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Los Penato.